Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurelis Morales Lara y bueno, en este videito les voy a hablar un poco acerca de algunos precursores dentro de la educación, los más representativos. Algunos de ellos son Juan Amos Comenius, Juan Jacobo Rousseau, Joan Henry Pestalozzi, Durkheim, Dewey, María Montessori, Piaget y Vygotsky. Comenio decía que la educación no es solo la formación del niño en la escuela o en la familia, ya que es un proceso que afecta a la vida de la persona a largo plazo. Él buscaba eliminar la violencia de la educación, buscaba que fuera obligatoria y que fuera comprensiva. Es creador de Pan Sofia, que significa pan todo y Sofía sabiduría. Él lo que quería dentro de eh, dentro de este enfoque era que la educación básica fuera para todos. Convenio tenía como por objetivo hacer que los seres humanos se prepararan para la vida y no solo para una profesión. Una de sus obras más simbólicas en la educación es el libro de Didáctica Magna, en donde habla sobre la enseñanza que debe ser repartida en 4 grados, según la edad de los alumnos y su programa de estudios. Gracias a esta obra, hoy en día todos tienen derecho a la educación básica, que es la primaria y es obligatoria. Ya no existe violencia en la educación de parte de los profesores como era antes. Los maestros cada vez se preparan más para la enseñanza y existe una diversidad de libros ilustrados para aportar a la enseñanza en diversos niveles de educación. A continuación te voy a explicar en qué consistía esta educación. Rousseau nace en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Es un escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Muere el 2 de julio de 1778. Una de sus aportaciones más simbólicas de Rousseau es su libro Emilio o la educación, donde nos habla sobre política, educación y ética. Propone la descripción de un sistema educativo que permita al hombre natural convivir con una sociedad corrupta. En Emilio se define la labor educativa como un medio destinado a hacer del alumno un hombre. La educación debía desarrollarse en el campo, en medio de un ambiente natural. Rousseau señala 3 significados de la naturaleza. En el primero nos habla en el sentido social, donde nos dice que la educación debe apoyarse en el conocimiento verdadero del hombre, el hombre natural, no salvaje, sino el hombre controlado, gobernado, dirigido por las leyes de su propia naturaleza, que puede conocerse por la observación. En el segundo nos habla del juicio instintivo. Más que nada se basa en la experiencia nacida de reunirse con otros. Y en la tercera nos habla de la identidad con la naturaleza, que debe fomentarse en el niño para que se asocie íntimamente con los animales y las plantas. Estas son considerar los intereses y capacidades del niño, estimular en el niño el deseo de aprender, analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa de desarrollo. Es por eso que él siempre dice dejar al niño ser niño. En su libro postula que se le debe de dejar hacer al alumno y respetar en él las etapas de su propio desarrollo mediante la naturaleza.
Él nace en Zúrich el 12 de enero de 1746. Era pedagogo y educador. Muere el 17 de febrero de 1827 en Bruck, Suiza. Pestalozzi señala para el proceso educativo 5 elementos fundamentales: la espontaneidad, la intuición, el método, el equilibrio de fuerza y la colectividad. Dentro de sus principios tenemos la espontaneidad, donde dice que la educación parte del niño en sí mismo. Debe permitirse que el niño se exprese con total libertad. Dentro de su principio de intuición, dice que el conocimiento parte de la intuición, de la actividad interna. En el tercero, que es el principio del método, dice que va de lo simple y próximo a lo complejo y lejano. Este método es interrumpido. Dentro del cuarto, que es el equilibrio de la fuerza, habla de lo espiritual, la moral y la física. Desarrollo uniforme y unido. Dentro del principio de colectividad, lo social influye en cada persona. Dice que el niño es un futuro miembro útil en la sociedad. Pestalozzi anhelaba establecer una sociedad basada en la ética. El medio sería la educación, la que es capaz de someter los impulsos animales del hombre. Durkheim quería que la escuela sustituyera al templo para transmitir la religión de la ciencia, lámpara del santuario con que iluminamos cada cerebro y encender cada corazón. Él basaba la educación en estos tres amores, que era a la ciencia, a la escuela y a la patria. Durkheim veía la educación como un factor de integración social. Básicamente la dividía en tres aspectos. Decía que la educación es socialización metódica de una generación adulta a una joven, es decir, la manera de actuar, de pensar y de sentir. Decía que la educación es control social. Porque el hombre biológico se transforma en hombre social. Lo exterior, la sociedad, la cultura, se convierte en un elemento constitutivo de la personalidad del individuo. Y por último decía que la función social de la educación es la integración moral, o sea, la sociedad. Durkheim decía que los hechos sociales determinan los hechos culturales, que se basaban en dos aspectos, la sociedad y el Estado. Decía que en la sociedad, mientras haya hombre, habrá religión. Decía que por parte del Estado es la conciencia colectiva y se define por las funciones que cumples. A ambos se adapta la moral y los valores. Durkheim decía que la educación debe ser esencialmente ente de autoridad. Por ello hace falta que un educador hable con tono de mando, con autoridad, darse a entender que la negativa a obedecer no es ni siquiera concebible, que el acto debe ser cumplido. Por ello ve el fenómeno educativo como una función social. Uno de sus aportes más importantes para la educación fue el funcionalismo, que es una teoría sociológica que pretende explicar los fenómenos sociales que ejercen las instituciones en la sociedad. Decía que si rompe el equilibrio es disfuncional. Decía que si no hay efectos, no es funcional. Sí, y decía que si un cambio social particular promueve un equilibrio armonioso, se considera como funcional. Es por ello que para Durkheim la educación tiene que explicarse por rasgos de las sociedades que se producen. Para él, la sociedad no es más que el principio ordenado de las relaciones entre seres humanos, sino que además el principio del orden del universo total. Para él es fundamental la sociedad en el proceso de educación, pues ya no es vista como parte de la naturaleza, sino como un mundo de objetos eternos.